Aquí estamos en el centro del París moderno, entre el Jardín de las Tullerías y la Plaza de la Concordia. En este espacio se desarrolló una gran parte del gran proceso de la Revolución Francesa. En lo que es ahora el jardín estuvo el viejo Palacio de las Tullerías, donde la familia real fue traída desde Versalles. Y en esta plaza, que se llamó primero de Luis XV y luego de la Revolución, funcionó la guillotina y tuvo por escenario fundamental todo el gran drama del terror. Cuando los reyes regresan a la fuerza, casi como prisioneros, a las Tullerías, se abre un nuevo tiempo de la Revolución. Aquí mismo estaba el local donde funcionaba la Asamblea. Aquí estaba la Casa Real. Y todo esto estaba lleno y poblado por la agitación de las masas populares que continuamente manifestaban, gritaban. Pero el ambiente fue un ambiente más bien de sosiego y de calma. Porque en ese primer momento lo que pareció que iba a ocurrir era que iba a haber una especie de reconciliación, ya alcanzado el objetivo de una monarquía constitucional ilimitada. Y es entonces cuando se celebra la gran fiesta de la Federación, el 14 de julio del año 90, que era precisamente el primer aniversario de la toma de la Bastilla, y en un gran acto popular, al que asiste el rey, al que asiste la Asamblea, al que asisten todas las representaciones públicas en grandes masas, se hace un juramento de lealtad, se abrazan todos, lloran todos, hay un momento de infinita emoción y hubiera dado la impresión para quienes estaban presenciando aquello de que efectivamente se había alcanzado los fines para los cuales se había reunido aquella asamblea, se había empezado un nuevo tiempo histórico y que todo debía marchar de una manera regular y ordenada. Es entonces precisamente cuando las cosas van a cambiar, porque en este proceso de la Revolución Francesa lo que ocurre es lo imprevisto, lo que ocurre es lo que no se espera, lo que ocurre es el choque de azares y encuentros de unos y de otros. Y en ese proceso hay, en esa primera etapa, 3 personajes que hay que nombrar, aunque sea brevemente, porque en un momento dado parece que van a desempeñar un papel definitivo. Uno es Mirabeau, el gran orador, que logra un gran apoyo popular y que parece que va a lograr, y trata de hacerlo, de entenderse con la monarquía para buscar un acercamiento entre la Asamblea y la monarquía. Desgraciadamente, Mirabeau va a morir sin poder completar esa tentativa. El otro es Lafayette, que era un hombre brillante de la nobleza, el marqués de Lafayette, que había sido general de la Revolución en los Estados Unidos y que gozaba de un gran prestigio. Se pensaba que Lafayette, con su prestigio militar y su habilidad política, podía ser el conciliador. Y había un tercer personaje siniestro, que era el duque de Orleans, primo del rey, aspirante y ambicioso, que va a enredar las cartas jugando a buscar un modo de satisfacer esa ambición. De hecho, va a haber 3 centros de poder que se van a afrontar, van a jugar los unos frente a los otros, van a apoyarse los unos a los otros, van a influir los unos en los otros. En primer lugar, tenemos el rey y sus ministros, que en realidad tenían cada vez un poder más reducido, más disminuido, más ornamental. En segundo lugar, la asamblea, o por mejor decir las asambleas, porque fueron 3. La primera fue la que se originó en los Estados Generales, se convirtió luego en la Asamblea Nacional, que va a durar 3 años. Después va a venir la Asamblea Legislativa, que va a durar 1 año. Y por último va a venir la Convención, que va a durar propiamente hasta el fin de la Revolución. Pero siempre va a jugar el mismo papel. Va a ser un poder representativo, donde se van a afrontar en lucha política abierta todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, desde los más reaccionarios hasta los más conservadores. Y por último, existe otro poder muy importante, que es el poder de la calle. Ese poder de la calle está constituido por ese espontáneo fervor y movimiento popular, a veces dirigido, a veces no dirigido, a veces espontáneo, que produce de sí una situación nueva y distinta. Es un poder no institucional y que tiene una conexión muy directa con los hombres de la Asamblea, porque los hombres de la Asamblea, los jacobinos, los feuillants, como les llamaban a los más moderados, los girondinos, que eran los más moderados, trataban de apoyarse en el movimiento popular y lo excitaban. La realidad que percibimos al contemplar tan confuso panorama, pero que al mismo tiempo, visto a distancia, adquiere una dimensión real, es que el poder real donde está es en algunos dirigentes políticos a través de los clubes políticos que logran movilizar la calle. Y la calle entonces crea las secciones
que son unas especies de comisiones por barrios y por secciones de la ciudad, que se arman, que se mueven, que atacan, que protestan, que piden. Luego logran dominar la antigua municipalidad de París y la transforman en lo que va a llamarse la comuna, que es una comuna insurreccional, que ya no tiene nada que ver ni con la asamblea ni con el rey, y que va a desempeñar un papel profundo en la radicalización de la revolución. Y luego, desde luego, todo va creando una situación de angustia para la familia real, que cada día se siente más prisionera y más amenazada. Y es entonces, en 1792, en la mitad de este proceso, cuando el rey se angustia y piensa que debe buscar una manera de evadirse y de salir del escenario, bien sea para marcharse al extranjero, bien sea para establecer una cabeza de resistencia en alguna parte del interior de Francia. La fuga de la familia real fue pésimamente preparada y mucho peor realizada. Salieron en la madrugada del castillo de las Tullerías y más que en una fuga parecían ir en un paseo campestre. Iban en busca de las fuerzas amigas que debían apoyarlos y que debían encontrar a 2 o 3 jornadas de la salida de París. Pero a la velocidad que iban, deteniéndose en distintos lugares, no alcanzaron el fin que perseguían. Cuando llegaron a la ciudad de Varennes y se detuvieron en una fonda para comer, los reconocieron. Se armó un gran alboroto, se dio la alarma y terminaron por quedar prisioneros en la fonda, y luego vinieron las fuerzas de la revolución y los volvieron a París. Allí ha debido terminar la monarquía. Era la ruptura abierta con todo lo que se había venido haciendo hasta ese momento para establecer un régimen constitucional. Sin embargo, no cae la monarquía, es muy curioso. No cae, no la destruyen. ¿Por qué? Porque el sentimiento monárquico del pueblo francés era muy grande. El pueblo francés había tenido una asociación de monarquía y religión por muchísimos siglos, y el rey era una figura sagrada, de modo que desaparecer la figura del rey le daba miedo a la asamblea. De tal modo que se discutió si se abolía la monarquía y se establecía una república, y a pesar de que había allí hombres sumamente radicales, lo que predomina es la idea de salvar la monarquía. La salvan, pero claro está, estableciendo unas nuevas atribuciones distintas, un nuevo régimen, por así decirlo, con respecto al monarca, pero la monarquía se restablece y permanece a pesar de esa gran crisis de la fuga. Pero claro, es una monarquía que está amenazada, que ha perdido en gran parte la poca fe que quedaba sobre ella de parte del pueblo, que ya la ven como una monarquía traidora, porque ha huido ¿para qué? Ha huido para ponerse contra la revolución, claro está. Ha huido para apoyarse en los países y los gobiernos extranjeros, como el gobierno de Austria y el de Prusia, y acaso el de Inglaterra, que ya están preparándose contra la influencia que la Revolución Francesa puede tener en los sucesos del país, de Europa, y por lo tanto el rey parece un traidor y la familia real parece que ha traicionado. Pero claro está, este mismo hecho ha acelerado el proceso revolucionario, ha aumentado la indignación popular, ha dado un pasto maravilloso a los agitadores para que puedan excitar la violencia popular contra la figura del rey y acelerar el proceso de transformación violenta que se venía viviendo. Dos grandes temores, imprecisos, vagos, pero ciertos, van a dominar toda la agitación popular de París durante todo este periodo medio del año de 1792. Esos dos temores son lo que ellos llamaban el peligro exterior y el peligro interior. El peligro exterior era la conspiración que llevaban desde los países vecinos, desde las monarquías vecinas, los emigrados de todo tipo que habían huido de la Revolución Francesa y comprendían desde miembros de la familia real hasta gente de todas clases. Y el peligro interior lo consistía en todas aquellas personas que se sospechaba que podían no estar de acuerdo con el giro que tomaba la revolución y que estaban conspirando. De modo que había en la mentalidad de la gente dos conspiraciones. Y en torno a esas conspiraciones surgían rumores, surgían temores que precipitaban toda esta agitación popular. Eran partidas de gente del pueblo con picas, con lanzas, con sables, con cuchillos,
que recorrían las calles y que acudían como si se estuviera en persecución de algún enemigo que iban a encontrar. Y de allí surgieron violencias increíbles. Y van a surgir también 3 nuevos actores que van a surgir en el seno de la Asamblea Legislativa y que van a ser básicamente Marat, Danton y Robespierre, los hombres que van a ser los extremistas que van a llevar la revolución francesa a su extremo mayor. Es en esas condiciones que en un momento de agitación ocurre lo que se llama el 10 de agosto. El 10 de agosto termina una época de la revolución y comienza otra mucho más cruenta y violenta. El 10 de agosto, la masa popular de París, manejada por los agitadores, invade las Tullerías.